Gerencia de operaciones, capítulo 4. Estudia la cadena de suministro en el ciclo del conocimiento. Para comprender este capítulo mejor, debemos hacer un poco de historia. La historia tiene que ver con que hasta la aparición de la revolución industrial, todos los países sobre la Tierra eran fundamentalmente muy pobres. Aquí tenemos un gráfico que explica el producto bruto per cápita de algunas de las economías europeas, comprendida entre los años 1300 y 1800. Hay 500 años de historia. Como se puede ver allí, todos los países, inclusive España y Portugal, que eran potencias imperiales, quizás con la diferencia de Holanda, que agrega algunos elementos tecnológicos en su proceso de relación con las colonias, y la aparición de el crecimiento económico de Inglaterra con la aparición de la primera revolución industrial, son un buen indicador que efectivamente, a pesar de los mitos, los países del mundo eran profundamente pobres hasta que lograron incrementar su productividad a través de la, los elementos de la primera revolución industrial. Y aquí está un poco esa realidad desde el año 1820 en adelante, para demostrar que, a excepción de unos pocos países que lograron seguir el camino de la Gran Bretaña en la introducción de elementos de innovación industrial que permitieran aumentar su productividad en forma notable, la diferencia durante el siglo XIX y el siglo XX entre los países estaba asociado con su capacidad de industrialización, la capacidad de producir elementos manufacturados. Ahora bien, aquí tenemos el caso tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos de América, pero también hemos puesto allí como ejemplo el caso de dos países, ¿no? Que son Taiwán y Corea del Sur. Y allí vemos que a partir de los años 50 comienzan un proceso acelerado de incremento en el producto per cápita y está asociado directamente al desarrollo industrial de esos países. Queremos decir que gracias precisamente a la transferencia de tecnología que esos países reciben a los inicios de los años 50, comienzan un proceso en que demuestran que la riqueza está asociada al control del conocimiento productivo. Y en segundo lugar, se demuestra también que es posible dominar esa transferencia. En otras palabras, que la revolución industrial puede ser exportada, y posteriormente las investigaciones de Hidalgo y Hoffman demuestran que el conocimiento productivo es la clave que diferencia a unos países ricos de los que continúan siendo pobres. Pues bien, en esa situación llegamos al siglo XXI, en el cual hay una serie de innovaciones importantes, fundamentalmente referidas al desarrollo extraordinario que ha ocurrido tanto en los sistemas de información, en lo que llamamos eh, la, todos los sistemas de IT, y también de la ciencia de las telecomunicaciones. Eso permite dos cosas fundamentales. En primer lugar, que los elementos de conocimiento puedan ser almacenados, puedan ser debidamente procesados, y que las máquinas puedan comenzar a complementar la inteligencia de las personas y su conocimiento, pero también las tecnologías de telecomunicaciones que permiten efectivamente que no haya distancia. Eso quiere decir que comenzó a romperse la necesidad de que hubiese ubicuidad en el espacio entre los talentos y los que querían aprender. Y comenzó a haber efectivamente un proceso violento de transferencia tecnológica. En ese marco es
en el cual vamos a discutir lo que vamos a hablar a continuación, porque esta situación llevó a que el mundo se convirtiera verdaderamente en una aldea. No importa donde usted esté y lo que está produciendo, tiene que compararse en su producción con los mejores del mundo. Porque al final de cuentas hay una promesa, es que no importa la distancia, la competencia no tiene frontera. Cuando decimos que no tiene frontera, quiere decir que la única forma que un proceso sea exitoso es que tenga los mejores estándares del mundo. Aquí me presento fundamentalmente dos procesos, ¿no? que están tanto uno en la construcción del Boeing 787, que indica que después de un proceso de maduración y de conocimiento, es imposible construir ese avión sin tener la participación de cerca de 18 empresas distintas. Ese proceso de utilizar 18 proveedores distintos está asociado con la necesidad de utilizar la excelencia en cada una de las componentes. Y las empresas cada vez más tienen que concentrarse en aquello que hacen bien, en aquello que hace la diferencia competitiva, y eso les obliga a que solamente hagan aquellos componentes del proceso en que ellos pueden hacer lo mejor. Pero en este caso es una buena señal que hay países, hay empresas de muchos países y hay empresas muy especializadas. Por lo tanto, el concepto que está aquí es la integración vertical pareciera ser imposible en la mayoría de los casos, siempre que usted necesite algún tipo de complejidad. Y el segundo caso es un caso de un producto muy conocido, que es el iPhone. Es una categoría muy importante, de altísimo valor premium, y que además se tiene la idea, se tiene la creencia de que todo es concentrado en fabricación en los cuarteles de Apple en California. Y bueno, allí tenemos dos diagramas que dicen claramente que en el caso de Apple, el nivel de especialización de los componentes hace que es necesario recurrir y durante muchos años a partes especializadas que se fabrican, como ustedes pueden ver ahí, cerca de 8 países distintos. Esta situación que se vive en dos productos de alta especialización, de alto nivel de tecnología, también ocurre en aquellos de menor nivel, simplemente por aplicando el mismo concepto. Si alguien puede hacer transporte mejor que nosotros, o si alguien puede producir un insumo mejor que nosotros, si alguien puede producir un elemento de materia prima mejor que nosotros, eso va a ser necesario. Eso hace que la producción moderna significa la integración de distintas entidades, distintas organizaciones, de distintos accionistas, en algunos casos inclusive en distintos países, para poder lograr un producto de excelente calidad, como en estos dos casos. Pues aparece el concepto en los años 80 de la cadena de suministro. La cadena de suministro es un concepto por el cual no hay forma de reconocer el proceso productivo solamente en una instancia. Hay muchas personas que piensan que hay que optimizar, hay que llegar al mejor desempeño dentro de las paredes de la factoría principal. Y aquí lo que está presente es que es absolutamente imposible que haya producción de calidad a costos competitivos a menos que podamos integrar en un solo proceso a todos los componentes que están allí, desde la provisión de los elementos fundamentales en materia prima hasta que lleguemos hasta el cliente final que va a usar ese bien, con todos los elementos que están allá presentes. ¿Por qué es tan importante? Bueno, mire, porque en la revisión de todas las industrias, el costo de esta cadena de suministro se lleva entre el 50 y el 70% del total de las ventas. Lo que quiere decir que es evidentemente el componente más grueso, evidentemente, que
todo el proceso de procura, de puesta en marcha, está allí presente. Por lo tanto, para si usted quiere tener ventajas competitivas en costo y de calidad, tiene que garantizar que la cadena de suministro esté perfectamente bajo control. Aquí está de nuevo tal como se conoce, y al final el, 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 la cadena de suministro es una cadena de flujo. Y es muy importante que podamos distinguir al menos tres flujos. Un flujo de materiales que está asociado con materias primas, insumos, posteriormente productos en proceso que van a ser acabados, y esos materiales son transportados en distintas etapas y son finalmente entregados a un cliente que lo recibe. Un segundo flujo es de información. La información es una diferencia fundamental en el siglo XXI porque las comunicaciones y los sistemas de información están permitiendo que la información relevante de todo el proceso se maneje en tiempo real, y los sistemas procesadores permiten en tiempo y real también que esa información sea conocida por todos los involucrados en el proceso. Y por último, evidentemente también hay un flujo de recursos financieros. Los recursos necesarios para pagar, para cobrar, para disponer de recursos oportunos a los distintos elementos de la cadena que trabajan como un solo equipo con un objetivo común: producir a la más alta calidad y al menor costo. Aquí está el planteamiento estratégico de los sistemas de cadena de suministro. Y el planteamiento estratégico es que para ser exitosa una empresa tiene que ser una empresa que logre el liderazgo de mercado a través de ventajas competitivas sustentables. Y eso además tiene otro objetivo, que, que es dar un excelente servicio a los clientes, que son al final quienes pagan toda la operación. Pues bien, los dos pilares estratégicos de este objetivo a lograr con la cadena de suministro está en el pilar de la izquierda: procesos de integración. En la cadena total de suministro entran distintos actores. Esos actores tienen que estar integrados con un solo objetivo, con una sola orientación. Y ese proceso de que distintos actores que tienen distintos agendas puedan trabajar como un solo jugador es una labor de integración. Y la otra es toda la labor de coordinación interna, porque como ustedes bien saben, dentro de las organizaciones hay diferencias importantes que también tienen que ser eliminadas para direccionar a todos a lograr los objetivos estratégicos que están planteados. Y por supuesto eso se basa en una empresa que trabaja en términos de calidad. Eso quiere decir que sus operaciones internas de mercadeo, de investigación de operaciones, de organización y de compras y suministros sean de excelente calidad. Tienen otra forma de representar el proceso de la cadena de suministro, como al final se presentan allí. Hay unos proveedores que entregan materias primas, que entran en un proceso de producción y finalmente se distribuyen hasta llegar a los clientes. Un producto que tiene que ser de altísima calidad. Los cuatro motores de la transformación están allí en las esquinas. Está asociado con el tema de la producción, el tema del manejo de los inventarios, el tema de la ubicación y el tema del transporte. Todo eso integrado a través de un sistema de información que permita tomar decisiones oportunas de acuerdo a lo que está ocurriendo. De nuevo, aquí solamente para hacer una reflexión, y es que en ese proceso de crear una estructura de cadena de suministro eficiente y de calidad, tenemos necesidad de un compromiso. La tendencia es tratar de lograr que el proceso sea eficaz, que logremos a cualquier costo llegar a nuestro cliente en forma segura y cumplir con
exigencias de él en cantidad y calidad. Pero del otro lado hay la necesidad de la eficiencia. Ese proceso de altísima calidad y altísima eficacia tiene que estar equilibrado con un proceso que pareciera contradictorio, pero que es necesario que entre en un proceso de compromiso, que es la eficiencia. Ese proceso de lograr nuestros objetivos en la eficacia, en satisfacer la demanda del mercado, tiene que estar controlado con un proceso tremendamente eficiente. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de ser exitoso en el mercado no solamente es cumplir con el objetivo, sino poderlo hacer con los menores costos posibles, que permitan tener los precios de manera más competitiva y niveles de utilidad importantes para poder financiar y pagar todos los recursos consumidos en la cadena. Aquí tenemos otra cadena, el caso del ensamblaje de computadoras. Solamente verlo porque es muy importante que se distinga que hay una segmentación de distintos productos y eso genera distintos proveedores, inclusive en distintas localizaciones. Una referencia a IKEA. IKEA es un productor de muebles sueco que logró transformar una industria que era un commodity, logró transformarlo en una tremenda operación con ventajas competitivas superiores en la manera que consiguió, la manera de presentar el producto, la manera de llegar a ellos, y eso le permite tener enorme presencia y muy sólida en muchos países, precisamente porque lo que les permite la permanencia es que ese conjunto de actividades allá descritas y que son parte de su cadena de suministro lo hacen una operación con costos simplemente imposibles de ser imitados por nadie, porque significa un nivel de excelencia superior. Quitan las actividades a hacer en los distintos momentos y separando los horizontes de tiempo en corto plazo, mediano y largo plazo. Y quería hacer una referencia especial. Esta es la cadena de suministro en el caso de la industria farmacéutica, y solamente porque en el caso de la industria farmacéutica la utilización de principios activos para la salud está asociado con que hay un área muy importante que produce conocimiento, que está asociado con las actividades de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, y evidentemente que en ese caso es un área que produce un intangible. No produce materia prima, no produce componentes, no produce productos en proceso, pero sin embargo es lo fundamental de esta industria. Y quería hacer esa referencia porque en las industrias modernas el área de investigación y desarrollo está presente en todas las industrias por la necesidad de generar nuevos productos. Como ustedes saben, en las áreas de vanguardia, los nuevos productos pueden representar productos que han salido al mercado en los últimos 5 años, más del 50% de ingresos de las empresas. Por lo tanto, la capacidad de reinventarse de las empresas tiene mucho que ver con su capacidad de tener un área de investigación y desarrollo y de generar una área, una relación con ese área que sea productiva. Caso de Sara. Es muy interesante porque Sara está en un área que es tremendamente competida. El área de minorista de ropa de moda, y tiene competidores enormes. Sin embargo, esta empresa que nació en La Coruña, en España, ha desarrollado una estrategia que la hace invencible. Y un poco en este gráfico está cómo a través del tiempo han venido desarrollando esa estrategia. Esa estrategia permite, al tener ventajas estratégicas en la organización de su cadena de suministro, ser imbatible en el punto de venta al cliente. Vamos a ver rápidamente eso para que entendamos la importancia de la cadena de suministro. Sara y la industria de los minoristas en ropa de moda. Y aquí tenemos unos indicadores. Esos indicadores dicen mucho de
cómo es distinto el sistema de la cadena de suministro de Sara, la de sus competidores, que evidentemente permanentemente los están observando, lo están analizando y tratan de imitarlo en todo lo que lo hace exitoso. Pues, en primer lugar, una cosa fundamental que aprendió Sara, que en esa industria de la moda, en donde el tiempo es oro, era necesario desarrollar un proceso que permitiera entre la concepción de un producto, su diseño y la puesta en el mercado reducir el tiempo posible. Y efectivamente desarrollaron una estrategia y diseñaron un proceso que permitía a Sara responder con mucha rapidez a la incorporación de productos de ropa, niños, hombres, mujeres, distintos tipos de productos que Sara comercializa, mientras que el estándar de la industria es de 6 a 9 meses. Esta característica de ser ágil para poder responder le da una enorme ventaja porque permite que sus clientes tengan de primera mano a costos razonables y con altísima calidad productos nuevos. En segundo lugar, eso permite que tenga una altísima rotación de inventario. Eso quiere decir que los inventarios que tiene en las tiendas y en el proceso son suficientemente pequeños para rotarlos 12 veces. Mientras que en la industria en general, los que siguen procedimientos que tratan además de imitarlos a ellos, solamente llegan a tener rotaciones de 3 a 4 veces al año, lo que quiere decir que la proporción de mercancía en proceso con respecto a la que venden diariamente es tremendamente desfavorable. Evidentemente que esa capacidad de generar diseños y ponerlas en el mercado tan rápido les ha permitido hacer más de 12.000 nuevos diseños cada año, desde cosas pequeñas a cosas más complicadas, teniendo una ventaja superior al resto de la industria porque sus procesos más lentos le permiten generar un número limitado. Después tiene una enorme variedad en las tiendas porque su capacidad de reabastecimiento es muy grande y por lo tanto tiene una variedad mucho más grande, hasta 6 veces que su competencia. Y un indicador fundamental en esta industria, que son los saldos, aquella parte que está en inventario que no se vende. Y no se vende porque es una industria tremendamente estacional, en la cual la ropa de una temporada no sirve a la siguiente. Y esto es uno de los mejores indicadores de la excelencia que han logrado porque solamente tienen como saldos el 10% del inventario. Como ustedes saben, los saldos tienen que ser rematados y liquidados a precios en muchas ocasiones por debajo del costo, pero inclusive en este caso, debido a la calidad generada en la precisión de sus clientes, sus remates en saldo permiten vender a precios superiores que su competencia. Y por último, una indicación también de esa capacidad de agilidad para arreglar las cosas, y es el tema de que a principio de temporada solamente tienen comprometida el 50% de la producción. Eso quiere decir que tienen una enorme capacidad durante la temporada de ventas más alta de ajustarse a la demanda y entonces poder tener una mayor sincronía entre lo que quiere el cliente con lo que está disponible en la tienda. Mientras que el resto de la industria llega hasta el 80%. Esto es lo que queremos aprender, cómo hacemos repetir esta excelencia de Sara en la industria que le toca en cada una de las industrias donde nosotros nos toca trabajar.